A ver, estimados estudiantes, en esta hora, a ver, pero yo tengo en este día 2 horas. La anterior, digamos que era la 8. Ahora vamos a la segunda, voy a poner 9. La del video fue 8, ahora vamos a la 9. ¿Sí? Por favor, anoten eso. Clase 8, video, presentación. ¿Sí? La misma fecha, 2 horas. ¿Sí? Bien, hoy día voy a explicar cómo veo yo la filosofía política. ¿Sí? Aparte de lo que ya hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Que por más que no es mucho, sí he presentado ideas muy importantes, ¿sí? Que les van a permitir a ustedes comprender lo que va a venir a continuación. Ok, primera cosa. Hay algo que es la política, que caractericé vagamente en una clase anterior, ¿sí? Repasemos, a ver, ¿qué es la política? A ver, podemos decir, verán, a veces se dice que hay ciencias políticas, y además eso puede ser el nombre de una carrera, o de un programa de maestría, de doctorado, ciencias políticas. A propósito, nuestra facultad hermana de jurisprudencia, el nombre completo es Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas. Pero podríamos nosotros, una cosa es lo que pretende ser ciencia política, otra cosa es la política. Para empezar podemos decir, política es lo que hacen los políticos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Varias cosas. A ver. Entonces verán, cuando hablo de política estoy hablando de Estado. El Estado es, tal como lo conocemos ahora, es un invento de los modernos. El concepto apareció en el Renacimiento. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en Maquiavelo, Stato. ¿Sí? Los antiguos no tenían esta palabra. Por ejemplo, los romanos hablaban de república, res publica. ¿Sí? Pero la idea es la misma. El concepto es diferente, la palabra es diferente. ¿Sí? Ahora, detrás del Estado está una autoridad. ¿Qué hace la autoridad? Es la que tiene el poder. ¿Y qué es lo que hace el poder? Por una parte, impone leyes. Por otra parte, protege derechos. ¿Cuáles derechos? Ya discutiremos. ¿Ok? Bien. ¿Quiénes hacen las leyes? Para eso tenemos varios nombres. Congreso, Asamblea, Cámara de Diputados. ¿Sí? Ok. Y, por supuesto, el Estado tiene que hacer cumplir las leyes, lo cual significa que si es que hay una transgresión a la ley, lo más probable es que venga un castigo. Eso es parte del poder, ¿ok? Bien. Ahora, otra cosa más. Yo les hablé de sociedad, ¿sí? Y no mencioné una característica de ella que es fundamental, imprescindible, necesaria, y fue mi error no haberla mencionado desde el inicio, y es la cuestión de la soberanía. La soberanía tiene que ver con la independencia. Esta sociedad no forma parte de una comunidad más grande.
¿sí? Sino que es independiente. Y pensemos en nuestro país. ¿Sí? Nosotros podemos formar parte de la OEA, de las Naciones Unidas, pero ¿quién nos da estas leyes? Los propios ecuatorianos. ¿Sí? A través de algún procedimiento nombramos asambleístas y ellos nos dan las leyes, supuestamente en representación nuestra. ¿Sí? Que no todas las leyes favorecen al pueblo, ya, ese es un defecto. Pero no tenemos que, o no hay una subordinación de la sociedad con respecto a algo más grande. ¿Sí? Bueno, eso que acabo de decir tiene ciertas complicaciones. Pensemos, por ejemplo, en la Unión Europea. En España. España forma parte de la Unión Europea y hay una Constitución Europea. ¿En qué relación está la Constitución de España con la Constitución Europea? Posiblemente la relación es complicada, no es tan sencilla, pero si es que España es soberana, entonces ellos decidirán a su modo, independientemente de lo que diga la Constitución Europea. Si es que hay verdadera soberanía, entonces nadie nos puede imponer leyes, por más que formemos parte de un grupo internacional. ¿Okay? Eso es lo básico de la soberanía, sin ser tan precisos. ¿Ok? Entonces, esto no sucede con una colonia. Todavía hay países que están dependiendo de la reina o del rey de Gran Bretaña. ¿Ok? Es lo que nos pasaba a nosotros antes de que nos independizáramos de España. No teníamos nuestras propias leyes, ¿sí? Estamos bajo lo que diga el rey de España. ¿Ok? Eso no sucede con ninguna sociedad que tiene soberanía. ¿Ok? Bien. Ahora, creo que para los propósitos del curso, creo que no necesito ser más preciso. Dejemos un entendimiento de la política con estos elementos. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, y nuestro curso es de filosofía política. Vamos a aplicar el método filosófico a estudiar esto de acá, desde la filosofía. Y por lo tanto nos vamos a plantear ciertos problemas y los vamos a tratar de resolver con un método filosófico, que ya voy a explicar por lo menos uno de ellos en qué consiste. ¿Sí? Bien. Nosotros, haya o no haya ciencia política, eso es un campo de estudio específico. La filosofía política es algo diferente. Obviamente habrá conexiones entre ambos estudios de la política. Los unos con pretensión científica, nosotros como filósofos, yo por lo menos creo que no vamos a hacer ciencia política. Si es que quisiéramos desarrollar una filosofía política de modo riguroso, con fundamento, deberíamos estudiar ciencia política. ¿Sí? Al igual que un filósofo que quiera reflexionar o investigar lo que es el derecho desde la filosofía, tendría que tener un título en derecho, mínimo abogado, o también maestría y doctorado en derecho. Y después, además de tener también sus títulos en filosofía, aplicar la filosofía al derecho, con conocimiento de causa. ¿Sí? Entonces, yo personalmente no tengo ningún estudio en ciencias políticas. Me gustaría, por ejemplo, entrar a la facultad y tener 2 carreras.
para no ser alguien que reflexiona como en el vacío, sentado en el sillón. Eso me parece que podría ser un vacío que tengo. ¿Sí? Pero por lo menos para poder guiarles a ustedes en estos 4 meses, asumo que tengo ciertos conocimientos que quiero compartir y que les sean útiles en este recorrido. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces, esta flechita es importante. Lo que vamos a hacer es una filosofía aplicada. Creo que todos ustedes habrán recibido muy posiblemente 2 años de filosofía en el bachillerato, primero y segundo años. ¿Sí? De no ser así, bueno, no se preocupen, yo trataré de sentar las bases, darles las premisas suficientes como para que la materia no dependa de con qué conocimientos entran acá a la universidad. ¿Ok? Bueno. Ok, ahora veamos cuáles son algunos de los problemas de filosofía política. ¿Sí? En general. ¿Qué preguntas nos vamos a hacer? No necesariamente que vamos a investigar en nuestro curso, sino ¿qué preguntas deberíamos tratar de abordar en nuestra asignatura? ¿Sí? A ver, y aquí tenemos nosotros una primera distinción entre preguntas que son meramente descriptivas y otras que son normativas. ¿Sí? ¿Ya? Si quieren, verán, esta distinción entre una pregunta que meramente está pidiendo una descripción, ¿cómo es? ¿Sí? Y lo de normativo tiene que ver con deberes, obligaciones, prohibiciones, derechos. ¿Sí? Recuerden, ¿sí? Todo sistema normativo está compuesto de 3 elementos: obligaciones positivas, obligaciones negativas o prohibiciones y autorizaciones o permisos. ¿Sí? Las 2 primeras son deberes y el último es un derecho, un permiso. La A es de autorizado. ¿Sí? Bien, entonces, en primer lugar, a ver si quieren, para expresar este tipo de preguntas con otras palabras, podemos decir que acá lo que nos interesa es el ser, acá abajo el deber ser. Una primera pregunta es: ¿qué es la sociedad? Otra, ¿por qué existe? Sí, aquí son 2 palabras diferentes. ¿Sí? Ese qué es con tilde. ¿Ya? Entonces, esto es algo para lo cual podríamos nosotros recurrir a la sociología. Los que estudian la sociedad. ¿Ya? Hagámonos esta pregunta. ¿Sí? No es lo mismo preguntar qué es la sociedad o que cómo debería ser. Aquí estoy hablando de cómo es la sociedad, no cómo debería ser. ¿Ok? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Por qué no tenemos vida individual, como muchas especies animales? ¿Sí? Y una tercera y última pregunta puede ser el ¿para qué existe?
la sociedad. Esta es la cuestión de el fin, el propósito, la meta. El hacia dónde debería caminar o enrumbarse la sociedad. Obviamente la sociedad es algo dinámico, no es algo estático. Se transforma, se cambia. Cada gobierno hace eso. Pero ¿en qué dirección? Eso es lo que estoy preguntando en tercer lugar. ¿Sí? La cuestión de los fines o propósitos, la meta. ¿Ok? Entonces, 3 preguntas. ¿Qué, por qué y para qué? Eso está a nivel descriptivo. Ahora, pasemos a problemas de tipo normativo. A ver, una primera podría ser Aquí, bueno, yo personalmente identifico Estado y sociedad. El primero que hizo una diferencia entre ambos fue Adam Smith. Y con su corriente, con la corriente de los fisiócratas. Después Hegel, Marx. ¿Sí? Es decir, esta diferencia es moderna. No la hicieron ni los antiguos ni los medievales. ¿Ok? Es relativamente reciente. Yo personalmente no creo que haya diferencia. Entonces, aquí podríamos igual hacer esa pregunta con respecto al Estado. ¿Qué es? ¿Por qué existe? ¿Y para qué? ¿Sí? Lo mismo, la misma pregunta, ¿sí? Con otras palabras. Ahora, hablemos de deberes. ¿Sí? Primero, ¿debería existir el Estado? Es la gran pregunta de los anarquistas. ¿Sí? ¿Es obligatorio que exista el Estado? Tiene que haber, necesariamente. O tal vez estaríamos mejor sin Estado. ¿Ya? Si es que decimos que sí tiene que haber, tenemos que dar razones. ¿Okay? Siempre es con fundamento, dando una justificación, argumentos. Otro problema. ¿Qué funciones debe tener? ¿Cuáles son los deberes del Estado? ¿Sí? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Ya? Entonces, fíjense, en ambas preguntas está una de estas palabras, ¿sí? Obligación, deber. Pues son preguntas o problemas de tipo normativo. ¿Ok? Si quieren ustedes, en la presentación aparecía una lámina que decía el bien vivir, la buena vida. Detrás de eso está la cuestión del bien, pero aplicado a la sociedad. ¿Cuál es una buena sociedad? Una buena vida social. ¿Sí? El bien, ese es un valor, está detrás de las normas. ¿Sí? Si es que no aparecen estas palabras de obligatorio o deber, entonces no hay una pregunta normativa. ¿Sí? ¿Qué derechos tienen los miembros de la sociedad? ¿Sí? Entonces, otro problema. ¿Qué derechos tienen los individuos? ¿Qué derechos tiene el gobernante? ¿Qué obligaciones? ¿Sí? Bien, aquí principalmente deberíamos preguntarnos, ¿debe el Estado reducir la pobreza? ¿Eliminar la pobreza? ¿Disminuir la desigualdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Bien. Están aquí unos pocos problemas, ya he mencionado 6, hay por supuesto otros más. Esta lista no está completa. ¿Sí? Creo que simplemente para tener una primera idea de
¿Qué es la filosofía política? Con esto creo que es hasta cierto punto suficiente. Ahora, continuemos. Aquí estoy hablando de obligaciones y deberes, derechos. ¿De qué tipo son esas obligaciones? ¿Sí? Ahora, verán, volvamos a la cuestión de la política. Si quieren, en vez de autoridad, podemos hablar de gobernantes. ¿Sí? Ahí el gobierno que dura unos pocos años, según lo que diga la Constitución. En nuestro caso es 4 años, en otro país puede ser 7 años, 10 años, lo que sea. Ahora, les hablé de la buena sociedad, la buena vida. Y ahí hay una evaluación, estoy haciendo un juicio valorativo. ¿Cuándo una sociedad es buena? ¿Cuándo es mala? ¿Qué es lo que tiene, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer? ¿Sí? En la sociedad hay un orden. Sobre todo, estas normas son de tipo jurídico. ¿Sí? A ver, detrás de estas normas hay valores. Y, por ejemplo, el bien. ¿Sí? El bien aplicado a los individuos, cuando decimos buena gente, o también el bien aplicado a la sociedad en su conjunto, una buena sociedad, buena convivencia. ¿Ok? Ahora, hagámonos otra pregunta más para continuar. ¿Sí? Voy a presentar una diferencia entre dos corrientes o dos escuelas, dos tendencias. ¿Sí? Verán, quiero, por una parte, relacionar lo que es la política y por otra parte, estas normas. Quiero relacionar ambas cosas. ¿Sí? La política tiene que estar regulada. ¿Sí? Estas normas tienen que aplicarse a lo que hacen los políticos, al jefe de gobierno, a los legisladores, a los jueces. ¿Sí? Y también, obviamente, normas para todo individuo que forma parte o que es miembro de esa comunidad. ¿Ok? Las normas lo que hacen es regular la conducta. No podemos hacer cualquier cosa. O al revés, no nos pueden hacer lo que sea. Tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y la pregunta es, ¿en qué se basan esas normas? ¿Sí? A ver. Pongamos simplemente la base de las normas. ¿Cuál es? ¿Cuál base? A ver, por ejemplo, pensemos en cualquier obligación, prohibición o derecho. Hagámonos la pregunta, ¿por qué esos deberes, por qué esos derechos y no otros? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? Y aquí no hay una sola respuesta. Hay por lo menos dos desde la antigüedad. ¿Sí? ¿Saben a qué dualidad me estoy refiriendo? A ver. ¿A cuál base? Pongamos aquí en singular. ¿Cuál es el fundamento de estos deberes y de estos derechos? ¿Sí? Me estoy refiriendo a esta de acá.
¿por qué tenemos tales obligaciones y tales derechos? Aquí hay una doble respuesta. ¿Saben cuál es? Por la ética o no. Ética es lo mismo que moral. Bueno, yo no voy a hacer esa diferencia. ¿Ok? Quienes sí distinguen entre ética y moral creen que la moral es relativa. Pensemos, puede haber una moral cristiana o desde el punto de vista marxista, moral burguesa, moral proletaria, moral comunista, mientras que la ética sería universal, válida para todo tiempo y lugar, inmutable, eterna. Para mí no hay diferencia. ¿Sí? Pero esta es una base. La otra base, ¿cuál podría ser? Si es que no es ni la ética ni la moral. El derecho. Las leyes. ¿Sí? Si decimos que, por ejemplo, el Estado tiene que reducir la desigualdad, ¿por qué? ¿Es porque la ética lo exige o hay una cuestión jurídica detrás de su obligación? O sea, ¿qué naturaleza tienen estos deberes y derechos? ¿Son morales o son jurídicos? Aquí hay una doble opción. ¿Sí? Por la primera línea han ido la mayoría de los filósofos, empezando por lo menos desde Aristóteles. ¿Sí? Contemporáneamente, los dos autores que vamos a ver, Rawls y Nozick. ¿Ya? Y, a ver, pero Kant es uno que no acepta esta primera opción, ¿sí? Pero él está en otra categoría. Kant, ¿sí? No sé si se escribe así. Este es un filósofo del siglo XVIII, alemán. Él cree que cuando tratamos de resolver estos problemas sobre qué debe hacer un gobernante, él cree que la ética o la moral, bueno, no van a ser de ayuda, porque si nosotros consideramos, por ejemplo, este valor de el bien, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es el bien? ¿Sí? ¿Creen ustedes que va a haber una sola respuesta por unanimidad y consenso con respecto a esta pregunta? La respuesta es no. Tenemos 2500 años de discusión y todavía creo que no se resuelve. Eso es lo que piensa Kant. Entonces, hay varias respuestas. ¿Sí? Aquí lo que podemos decir es, hay una, a ver, primera cosa, varias respuestas que podrían, y cada una de ellas tiene sus argumentos a favor. No son meras opiniones, se trata de tener una teoría con principios acerca de lo que es el bien, qué cosas son buenas. ¿Sí? Y obviamente detrás de ese bien podríamos luego tratar de avanzar hacia las normas, deberes y derechos. Bueno, pero Kant opina que no. Voy a poner con rojo.
puesto que hay divergencia, discusión, debate sobre el bien, eso no puede ser la base al momento de hacernos otra pregunta. ¿Qué obligaciones y qué derechos tengo? Entonces, rojo significa rechazo, no acepto. Si es que hay varias respuestas, aquí podemos hablar de una discrepancia. ¿Sí? ¿Es tarea del Estado reducir la pobreza? Unos dirán sí, otros dirán no. ¿Sí? Pero eso es cuestión de obligación. Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la vida buena? Tenemos muchísimas respuestas. ¿Sí? Y además, cada una de ellas basada en razonamientos. Entonces, la discrepancia no es solamente por sentimientos, por emociones, sino argumentativa. Se suele decir que la razón no tiene una sola voz, sino que habla con distintas voces. ¿Ok? Kant cree que la razón no nos puede ayudar a responder a esta pregunta. Por lo tanto, la política no puede depender de cómo respondemos a esta pregunta. Dejemos la política de lado, dejemos este bien, ¿sí?, aplicado a las personas, aplicado a la sociedad, y pongamos la base de la política en otra cosa, aparte del bien o aparte de la moral. ¿Sí? Ok, ahora, aquí hay un problema. ¿Sí? No sé si ustedes ven. Imagínense en una asamblea constituyente. 100 personas deliberando por 9 meses. ¿Se van a poner de acuerdo? No. En Montecristi 2008, de 130 asambleístas, el día de la votación, 30 ausentes. Su nombre está en una de las ediciones de bolsillo, que desde el comienzo estaban en contra y el rato de votar no asistieron. Cuando se sometió la Constitución al referéndum, no hubo 100% de aprobación, pero sí un gran porcentaje. Tal vez 2/3 partes, eso ya no recuerdo, pero sí creo que era más del 66% que estaba de acuerdo, pero por lo menos 1/3 parte no estaba de acuerdo. Entonces, en democracia es por mayoría. ¿Sí? Nos guste o no, ¿ya? Esas son las reglas del juego. Ahora, pero fíjense, ahí está un ejemplo de lo que es la soberanía. El pueblo decide. No es cuestión de simplemente que los 130 voten o que le decía el presidente. No, son los millones de ecuatorianos los que deciden darse a sí mismos una constitución o no. ¿Okay? Eso es parte de la soberanía. El pueblo es el que, ¿sí?, se da a sí mismo las leyes. Ahora, entonces, Kant dice, dejemos de lado el bien, pero el bien entendido como algo moral o ético, y si es que este valor es problemático, ¿qué nos queda? Y ahí viene el derecho como salvación. ¿Qué filósofo cree que la política tiene que basarse en el derecho? ¿Saben cuál es ese filósofo? Hobbes. Él es un inglés, siglo XVII. Él cree que, pero por derecho entiende no solamente las leyes que emanan de la autoridad o del gobierno de turno,
sino que cree que hay un derecho natural. Les hablé de este derecho, cuando decimos derecho natural, significa que estas obligaciones y derechos están en la naturaleza del ser humano. No es puesto por la autoridad. Eso es derecho positivo. Positivo significa puesto en latín. ¿Sí? Entonces, es la naturaleza, en nuestro caso, naturaleza humana, la que dicta estos deberes y derechos. Y eso es lo que se tiene que respetar. No la voluntad humana de uno o de pocos, ¿sí? Por más que sean 100 o 130. Bien. El propio Rawls, ¿sí? Él sigue a Kant. Bueno, es un poco complicado la posición de Rawls. Aquí le puse como alguien que cree que la base de la política está en la ética. Ya veremos, este autor es alguien que tenemos que estudiar en detalle, por lo menos en una de sus obras. Y bueno, nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? Pues apa. Ay. ¿Qué pasó? Ay, pero recién. Ah, ya. Avisarme si se para antes.